La pesquisa de Juan José Saer. ¿De qué manera el silencio y lo que falta dicen más que lo narrado? ¿Puede una pesquisa revelar más ausencias que certezas? En la pesquisa, Juan José Saer construye un relato que avanza entre ambigüedades y dudas, donde el ausente pesa más que lo presente. Un relato donde cada detalle contribuye a crear un clima de incertidumbre que incomoda al lector y lo obliga a participar activamente de la construcción del sentido. La pesquisa narra una secuencia de asesinatos en París, donde dos investigadores buscan el criminal anónimo de más de 20 ancianas. Sin saberlo al principio, estos se encuentran marcados por una extensa conversación entre tres personajes, Pichón, Tomatis y Soldi, durante una cena en Argentina en 1988. Ese mismo día, los tres descubren un dactilograma que los lleva a analizar el texto y reconstruir posibles pistas. Finalmente, Pichón retoma el caso policial de París, ofreciendo una resolución ambigua. Los márgenes de la pesquisa van más allá de su ficción. Para comprender mejor lo narrado, debemos ubicarnos en el detrás, en el contexto de producción. Juan José Saer fue uno de los escritores del siglo XX más relevantes e innovadores para nuestro país. Aunque escribía desde París, Saer nació en 1937 en Santa Fe, en la región del Litoral, lugar del que nunca dejó de hablar y que constituye el escenario recurrente de esta obra. Saer publicó La pesquisa en 1994, donde las secuelas de la dictadura militar salen a la luz, al mismo tiempo que intenta hablar de ellas sin ponerlas bajo el reflector. Las desapariciones, el exilio y la violencia política permanecían como heridas abiertas en la memoria argentina. Saer toma París como espejo para Santa Fe, es decir, un escenario ficticio del horror que representa uno verdadero. Por otro lado, podemos saber por medio de un artículo publicado por El Mundo que para la elaboración de esta obra, Saer se inspiró en un caso real, ya que el contacto con el propio asesino se le da por casualidad mientras tenía una charla casual en un bar. Al reconocer el rostro del misterioso desconocido en todos los medios de comunicación, Saer no dudó en convertir esta historia en una obra de ficción propia del género negro, un desafío que enfrentó centrándose en el enigma del relato y no en su solución. Cuando la pesquisa se publicó, sorprendió al público que Saer eligiera situar la novela dentro del marco del género policial. Esta concepción no fue producto de una interpretación particular, sino que estaba también presente en sus elementos paratextuales. Un ejemplo de ello es la presentación de la novela en su primera edición, Juan José Saer, La pesquisa, novela policial. Sin embargo, no hallamos una historia sujeta a las reglas convencionales, así como tampoco la resolución del interrogante más importante: ¿quién es el culpable? Para profundizar en la singularidad de la pesquisa, debemos resaltar cómo Saer construye a través de recursos literarios precisos. Como punto de partida y en conexión con el contexto, el texto es un espacio para lo indecible, lo que falta, la opresión, el silencio. El título del texto contiene una elipsis al decir que se trata de una sola pesquisa, cuando encontramos dos más, la de los asesinatos, la del dactilograma y la del gato Garay. La organización de la novela muestra esto también al presentar blancos textuales en vez de capítulos. El texto arranca como si algo estuviera borrado. Allá, en cambio, en diciembre, la noche llega rápido. En el otro extremo, el final, a pesar de que contiene todos los elementos lingüísticos, no nos son suficientes. No nos brinda una resolución, sino varias posibilidades. Explora ambigüedades. Como lectores, Saer destaca que no podemos ser indiferentes y que somos parte. El estilo barroco en los detalles que sobran hace que el texto hable tanto que paradójicamente no diga nada, resaltando que algo falta y el deseo por un desenlace. Daniel Blaustein dice que la desestabilización puede así producirse no solo cuando un texto impide el acceso a los significados, sino también cuando él presenta tal abundancia de detalles que acaba originando un exceso de sentido. Deja al lector ante la pregunta molesta de ¿a dónde estamos yendo? La lectura así se vuelve un espacio compartido y una experiencia incómoda y por lo tanto memorable. En este marco, el lenguaje se transforma en uno vacío y se torna intransitivo, en lo que es escritura. María Candelaria de Olmos Vélez retoma este rasgo al decir que el narrador es uno cuya omnisciencia le permite ofrecer un excedente de información. Sin embargo, conseguimos de este narrador un final ambiguo. ¿Hasta qué punto es correcto entonces calificar el texto como uno policial? Ambos posibles culpables implican una violación de la norma detectivesca según S.S. Van Dine, donde el culpable nunca debe ser el mismo detective u otro miembro de la policía. Saer subvierte así la convención del policial. En lugar de restituir un orden, exhibe su fracaso. La pesquisa no es un policial tradicional, sino que hay un cuestionamiento, una parodia.
El narrador a su vez sale de lo convencional de la literatura en sí al destacar la artificialidad de la ficción en expresiones como las siguientes. Aunque más adelante descubrimos que puede que se esté refiriendo a Tomatis y Soldi, vuelve a crearse una ambigüedad. Nada está cerrado en el mundo de Saer, todo lo que es resulta de las interpretaciones, dice Lucía Finoquieto en La desconstrucción del género policial en la pesquisa de Juan José Saer. Los efectos de inquietud y exceso que caracterizan el texto no se logran solo a través de la trama, sino mediante una cuidadosa combinación de recursos literarios. Encontramos instancias de hipérbole en exageraciones como allá la gente vive más que en cualquier otro lugar del planeta, e hipérbaton en oraciones como en el remolino lento del día no parece existir la dimensión del tiempo. El paralelismo como el Dios y el demiurgo, la doctrina y la interpretación de iglesia y creyente, organiza ideas opuestas o complementarias subrayando la multiplicidad de significados y la imposibilidad de una interpretación única. La enumeración, por su parte, acumula información y detalles, por ejemplo, en la página 2, viudas de notarios o de médicos, de comerciantes o de conductores de subterráneo, ex verduleras o ex profesoras de dibujo o de canto. Tras mencionar algunos recursos literarios que estructuran la narrativa de la pesquisa, es posible adentrarse en varios temas que atraviesan la obra y le dan densidad: la demencia, el fracaso y el terror. Estos tópicos no solo configuran la experiencia del lector dentro del texto, sino que también dialogan con otras obras de literatura argentina y latinoamericana. Dentro de estas podemos hacer foco en cuentos como El chico sucio y Cuando hablábamos con los muertos de Mariana Enríquez, y en la novela Los siete locos del autor Roberto Arlt. Hacemos alusión especial al cuento Cuando hablábamos con los muertos en la siguiente serie comparativa, centrada en uno de los temas principales de los desaparecidos. Para tratar esta cuestión tan bisagra en la historia argentina, Enríquez y Saer lo hacen en formas opuestas. Mientras que Saer menciona el pasar al gato Garay y Elisa, donde solo es un recuerdo distante en el que se menciona tan solo un fragmento con un arrepentimiento profundo de parte de Pichón Garay, Enríquez toma el tema de los desaparecidos y crea un cuento con ello como tema central. Mientras que en la pesquisa el tema se menciona cuando Pichón se arrepiente de no haber regresado de París, cuando el gato y Elisa desaparecieron sin dejar rastro. En Cuando hablábamos con los muertos, una de las protagonistas, al no saber la verdadera historia de lo que pasó con sus padres, intenta contactarlos mediante el juego de la Ouija. Los viejos de Julita habían desaparecido, estaban desaparecidos, eran desaparecidos. En el final, ella no logra saber mucho sobre ellos, pero lo aterrador se mezcla con lo espiritual al hacer contacto con otro desaparecido y mantener una conversación con otro ente sobrenatural. Como logramos reconocer en las obras de Enríquez, un tema recurrente es el miedo, el terror en lo literario. En El chico sucio retomamos el tema de la desaparición, pero esta vez más hacia el lado de lo terrorífico como sociedad y no como la definición de desaparecido de la que hablábamos antes. En esta obra nos encontramos con la desaparición y posterior muerte de un niño que está en situación de calle junto con su mamá embarazada. Recuperamos del cuento la calidad descriptiva de la escena del crimen conformada por el cuerpo del niño en la calle. Esta descripción minuciosa de cómo se encuentra el cuerpo roza lo macabro y puede compararse a la pesquisa cuando Morvan nos habla de cada detalle de los asesinatos y de cómo el criminal experimenta con el cuerpo de sus múltiples víctimas. Puede separar el tronco de la cabeza o amputar los miembros o los senos o las orejas o arrancar los ojos y acomodarlos con cuidado en un platito sobre la mesa o sobre alguna repisa. Por último, cabe destacar la composición del carácter y personalidad peculiar de Erdosaín, protagonista de Los siete locos, y de Morvan. Ambos al principio aparecen como personas comunes y corrientes hasta que nos adentramos en cada una de las tramas para descubrir sus verdaderas vidas atravesadas por distintos trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia, así como el sentimiento de haber fracasado a nivel social. Ambos se encuentran completamente solos, despojados de una familia por el suicidio, por no tener hijos y estar divorciados. De alguna forma, ambos ejemplifican una cita que retomamos de la pesquisa. Los seres humanos no solamente destruyen lo que aman, sino que sobre todo aman lo que los destruye. La pesquisa de Juan José Saer subvierte el policial tradicional al centrarse en la ausencia más que en la revelación, proponiendo una narración fragmentaria y ambigua que involucra activamente al lector. La novela explora el vacío, el silencio y la incertidumbre, convirtiendo así la lectura en una experiencia donde lo esencial es la persistencia de lo ausente.